Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Luego de la celebración que organizó el director de la película de Metal Gear, Jordan Vogt Roberts, con motivo de los 31 años de la saga, la llama de la afición por Metal Gear que se había estado extinguiendo en muchos de nosotros volvió a encenderse. Y es que no era para menos, pues Jordan logró revivir el espíritu que había quedado tan debilitado luego de todo lo que sucedió con The Phantom Pain y la sensación de vacío e inconformidad que la lucha de poderes entre Kojima y Konami nos dejó a todos. Como ya sabrán, él mostró varios artes conceptuales durante esos días en su cuenta de Twitter. Algo que comenzó con el códec de Campbell. This is Colonel Campbell. Do you copy? We've never spoken before today, but I've heard stories about you from the top brass at DARPA and the CIA. Y mientras la celebración proseguía, en medio de todo, Vogt Roberts nos sorprendió trayendo de vuelta a un personaje muy recordado en otro fabuloso códec, esta vez protagonizado por Sniper Wolf, la famosísima Femme Fatale del Metal Gear original. I've left my mark on you. I won't forget it. Que volvió para celebrar el aniversario 31 de la saga con unas líneas llenas de recuerdos y magia, y acentuó todavía más la nostalgia. Saladin, is that you? It's been a while since we spoke. Did you miss me? I was freed from the battlefield long ago, set free by a snake eating its own tail. And while I can finally rest, that director Jordan Vogt Roberts is working hard to bring this adaptation to life. And he wanted to say thus far it's been amazing to watch fans send in their artwork, tattoos, and share their Metal Gear memories. Please keep sharing with us and be loud about your passion for this franchise. With that being said, I personally think he's a foolish man. I can't believe it's been 31 years. We hope that this artwork sends a message to the fans of how much we appreciate their support. We only have one more week left. I can't believe it's almost over. Much like you in the sights of my scope, your time is fleeting. Pero por si eso no fuera suficiente, Jordan también liberó un códec más. Este fue un soplo de aire fresco y familiar, al igual que lo fue el primer códec con la voz de Paul Eiding, regresando como Roy Campbell. Y debido a que allí Campbell mencionó que Snake fue a buscar la información tras líneas enemigas, Unfortunately, that data was lost behind enemy lines, hidden in the code for a Soliton radar. But don't worry, it's not over yet. Snake is on his way to retrieve it. por un momento pensamos que dada su relación tan cercana con Hideo Kojima, Jordan Vogt Roberts no iba a incluir a David Hayter en sus códecs de aniversario, tal vez por solidaridad con el creador de la serie, pero nos alegró, y mucho, saber que estábamos equivocados. Jordan sí trajo a David para leer las líneas de códec que escribió para él, y la verdad es que nos encantaron. 31st anniversary? Nanomachines? A Hind D? A weapon to surpass Metal Gear? I'm sick of asking questions. Colonel, I have something I need to say. The last 31 days have made it clear that to an entire generation, experiencing Metal Gear Solid has shaped us. It has changed us. It has been incredible watching the community come together and celebrate Hideo Kojima's vision. In his own words, life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, these are the things we will pass on. Now more than ever, we need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light.
It's been a long time since I've spoken those words. Really brings me back. We hope to honor that spirit as we bring this movie to the screen. Maybe it's just my Fox dye-induced accelerated aging, and I'm feeling my years, but movies have changed. It's no longer about visions, ideologies, or passion. It's an endless series of proxy films created by mercenaries and machines. When the stories we tell are under total control, movies become routine. I can't find enough ways to say this to all of the fans, but thank you. We wouldn't be here without you. La siguiente grata sorpresa fue cuando escuchamos la voz del también legendario Patrick Zimmerman, regresando a su rol de Ocelot y que estuvo igual de genial que siempre. Excellent speech, my friend. Gift of the silver tongue. But that's quite enough of this emotional chit-chat. We know you fans want an actual update on the status of the film. Well, that's why I'm here. To gloat that I can't give it to you. Typical. It always comes down to this. Me, once again being seen as the villain, when in fact I'm just the messenger. Listen up. That patriot of a director promises me he'll update you when there's something new to report. Until then, just know we're trying to launch a movie that preserves everything you love about Metal Gear and probably think is too weird for the masses. I can't believe I'm saying this, but thank you to all the fans. You're pretty good. See you around. Como han podido ver, Jordan hizo un excelente trabajo al mostrar todos esos artes conceptuales exploratorios y también al lanzar los códex alegóricos. Pues considerando que él es contemporáneo a muchos de nosotros y que ha admitido ser un fan de Metal Gear, así como también de juegos como Shadow of the Colossus, en el cual se basó para construir la ambientación de su película Kong Skull Island, él ha dejado claro con su celebración que además de que hay un enorme interés general por la saga al haber reunido a la comunidad de una manera tan especial, que sin lugar a dudas es un fan devoto de la obra de Kojima, y que realmente entiende y pretende respetar los pilares principales y los valores de la historia al momento de hacer la película. Visto así, parece que Kojima tal vez no se equivocaba al decir que él era el más indicado para dirigir la película de Metal Gear, aunque para él todo director es el mejor director del mundo. Y ahora que hemos visto cómo amalgamó tantos detalles destacados de la historia en esos fabulosos códex, es más fácil creerle a sus palabras cuando decía que el guión de la película era el mejor guión que había leído. Y que también era una historia convulsa y llena de matices como estábamos acostumbrados en el juego. Esto hace que esperar con ansias el primer tráiler de la película sea una idea muy interesante. Pero volviendo a lo que respecta a la saga como videojuego, todas las piezas que se habían estado moviendo desde que David Hayter regresó a la voz de Snake y que en nuestro anterior video nos llevaron a pensar en que Konami posiblemente estuviera considerando hacer alguno de los primeros juegos en remake, ha comenzado a ganar tracción y se ha convertido en algo verdaderamente tangible. En Japón, Konami ha estado preparando ciertos eventos temáticos que permiten a los fans asistir a algunas actividades que los hace vivir en primera persona una experiencia al estilo de Metal Gear Solid. Y al parecer, los fans japoneses lo han disfrutado en grande. Tal vez inicialmente no parezca mucho, pero una vez más demuestra la voluntad de Konami por cambiar las cosas, aunque sea poco a poco. Pero quizás el hecho más relevante y que nos presenta un panorama más claro sobre el futuro de Metal Gear ha sido sin duda la recreación completa de la intro del primer Metal Gear Solid en el motor Unreal Engine. Esta recreación
nos ha dado un vistazo a cómo lucirían los primeros minutos del juego de 1998 con un aspecto visual actualizado a los estándares de hoy en día. El resultado es simplemente increíble, y al ver de nuevo esa escena inicial con ese nivel de detalle, percibimos una dimensión fresca y diferente de la que recordábamos los que jugamos el juego en 1998. Se siente como una experiencia totalmente nueva, al igual que lo hizo Resident Evil 2 Remake, un juego que curiosamente es del mismo año y que también ha recibido muchos elogios, como mencionábamos en el video anterior. Pero el punto ahora es que parece que todos los movimientos que Konami ha estado haciendo recientemente realmente se están dirigiendo hacia el desarrollo de un remake, y esto ya parece algo serio. As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. David Hayter ya había agradecido a Konami específicamente desde su cuenta de Twitter por haberlo traído de vuelta. Y ahora vemos su nombre también destacado aquí. Pero el autor de este fan remake, Erasmus Brosdow, no solo ha agradecido a Konami, sino también a Hideo Kojima e incluso a Jordan Vogt Roberts en su video. Ese agradecimiento en sí mismo es una gran pista que ya marca un patrón más definido y nos indica una de dos posibilidades. O Kojima está colaborando indirectamente como quizás sugiera este título aquí, o es Konami quien está detrás de todo y ha logrado captar la atención de Kojima con la inercia de sus movimientos. De una u otra forma, aquí es donde se pone más interesante. Este artista no es un fan ordinario, no. Este hombre ha trabajado como director de arte en Rise y en otros juegos reconocidos. Esa es una buena explicación para que su trabajo resultara tan genial y mayormente convincente. Pero eso no es todo. Al parecer su agradecimiento en Twitter y su experiencia en la industria del videojuego nos pueden estar diciendo algo mucho más concreto. Como lo vemos en este punto, parece ser que no es una casualidad que él hubiera decidido hacer esto ahora. Pareciera que fue Konami quien le dio el visto bueno para hacer ese piloto de remake, e incluso es posible que se lo hayan encargado directamente. Por supuesto, esto solo es una hipótesis, pero si consideramos que hace tiempo, cuando Kojima aún trabajaba en Konami, él una vez dijo que le gustaría que alguien hiciera un remake de Metal Gear Solid con el Fox Engine. Y al poco tiempo de decir esto, el estudio detrás de Oddworld se ofreció seriamente a hacer el trabajo de traer de vuelta a Snake y compañía. Eso fue algo que por varias razones no se concretó, pero nos hace pensar que del mismo modo en que ellos se estaban ofreciendo en esos días, es posible que Brosdow haya contactado con Konami primero, tras ver cómo estaban reclutando a fans como el del remake de PT. Y él, en vez de esperar a eso, decidió dar un paso adelante y hacer una muestra avanzada por su propia cuenta primero. Una muestra a la que quizás Konami le daría el visto bueno si al publicarlo lograba tener la recepción que ha conseguido hasta ahora. Una muy buena, por cierto. Pues existe una razón valedera para que Konami temiera mostrar directamente un tráiler oficial por su cuenta. Y eso era el montón de dislikes que estaban cosechando con cada video alusivo a Metal Gear de los que habían estado subiendo antes. Pero ahora que la respuesta del público fue tan abrumadoramente positiva, tal vez esto se convierta en el impulso que Konami había estado esperando para decidirse si no lo había hecho ya, y ponga así en marcha de una vez por todas la producción de ese tan deseado remake, ya sea el del Metal Gear original o el de Metal Gear Solid 3. Pues por si ya no fuese suficientemente obvio, Brosdow se ha ofrecido como un candidato verdadero para encabezar y hacer realidad el tan esperado deseo general de traer de vuelta a Metal Gear a la escena del videojuego.
Y si lo logra, al menos sabemos que él lo hará con mucho más estilo del que hubiéramos pensado inicialmente. Si Konami está tramando esto tal cual lo hemos expuesto aquí, lo único que podemos decir para cerrar es que esperamos que todo le salga muy bien y nos den un nuevo juego que esté a la altura de las expectativas, aunque inevitablemente la ausencia de Kojima se acabe notando. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.